nota para una didáctica renovada. Los aspectos que me tocaron, bueno, analizar. Natalia, de nuevo, porque... Listo. Natalia, de nuevo, bien, profe. Recién acaba de ingresar. Bien. Bien, a partir del texto Enseñar Historia, nota para una didáctica renovada, el autor va a tratar de analizar lo que son las dificultades para la enseñanza de la historia en educación secundaria. Primero, bueno, un conjunto de docentes se va a plantear cuál es la problemática por el cual los alumnos de nivel medio, nivel secundario, no tienen interés por la historia. Y va a decir este autor cómo la historia va a correr cierto peligro en relación a otros espacios curriculares, como puede ser la formación ética, la formación en valores. El primer cuestionamiento que se hace es una cuestión de la deficiencia en la metodología didáctica, ya que se plantea que principalmente se toma la historia de una forma de tipo enunciativa, es decir, una historia acabada, que no es reflexiva, que no es científica, que no es discursiva. Luego, de este análisis que hacen los autores, van a ir surgiendo diferentes propuestas de modelos de enseñanza de la historia, basada en, bueno, en la construcción de nuevos conocimientos, destrezas y conocimientos metodológicos. Para ello, nos plantea estos autores cómo la historia no puede ser analizada fuera de lo que es la cuestión contextual, o sea, todo lo que es el aspecto social, económico, político de una sociedad. Y lo va a dividir entonces a los problemas en dos aspectos, estas dificultades de tipo contextuales y estas dificultades ligadas ya a la naturaleza propia de la historia como una ciencia social. En cuanto, bueno, a las dificultades contextuales, va a partir primeramente de la cuestión de cuál es la visión social de la historia. Como decimos, los individuos que estudian la historia, aquellos que las producen, se encuentran dentro de una sociedad con todos los aspectos estos contextuales que lo van a determinar. Para ello, bueno, hace primero un análisis de una visión erudita del conocimiento del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Tomen el ejemplo de los medios de comunicación, aquellos programas donde la historia es tratado como el uso de la memoria, de la cuestión memorística, se va recuperando diferentes hechos históricos de gran impacto social, aquellos personajes históricos que son llamativos, y la historia va a estar siempre ligada a esto, a aquellos sujetos que tienen gran capacidad memorística, sobre todo, va a ser un anticuario de recuerdos. Por otro lado, nos va a hablar sobre un contemporaneismo exagerado. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos aspectos históricos más próximos en la historia actual, son los que llaman mayor atención a los sujetos. Y vamos a caer en un tipo de historia más basado en relatos y se va más cayendo en una cuestión más periodística, perdiendo así su objeto de estudio propio de la historia. También en esto va a surgir la cuestión de la visión personal de los historiadores, cómo se va a hacer un relato particular y singular, nos habla de una visión presentista de aquellos que hacen la historia. Y en tercer lugar, va a analizar una visión de tipo esotérica y casi de ciencia ficción de la historia. El autor nos plantea cómo los adolescentes entre 12 y 14 años suelen explicar ciertos hechos históricos a partir de explicaciones extraterrestres. Nos planteaba, por ejemplo, daba el ejemplo en egipcios, las pirámides, cómo está naturalizado e incorporado en el conocimiento de los alumnos la idea de que los extraterrestres influyeron en su formación. Reconoce que por ahí esto es como dejado de lado por los especialistas, pero en la cuestión histórica, sobre todo en la enseñanza de la historia, es importante tener en cuenta cómo los alumnos ven estos hechos
y la fundamentación, ya vamos a ver en otro de las dificultades que plantea la cuestión, bueno, de las causalidades de los hechos históricos. Por otro lado, en un segundo ítem, bueno, vamos a hablar de la utilización histórica de la política de la historia. Esto en nuestro país es un hecho muy latente, se observa bastante que cómo los diferentes orientaciones de tipo ideológico, político, van a tratar de determinar la forma de ver y reflejar en la historia. Van a tratar, bueno, acá dice, justificar ciertas ideas o legitimizar ciertas realidades políticas actuales. Un ejemplo, así que se me viene a la memoria, es la cuestión, por ejemplo, de nuestro bicentenario. Cómo la fiesta de nuestro bicentenario supuso en su momento tratar de justificar ciertos tipos de políticas educativas, editoriales, en relación a ese hecho puntual y legitimar otro tipo de historia. Por otro lado, trata de configurar la conciencia en los ciudadanos. Sabemos que desde la aparición de la ciencia histórica en sí, se pretendía tratar de homogenizar a la población sobre un tipo de historia, cierto sentimiento de patriotismo, ciertos individuos o sujetos como héroes nacionales. Y en tercer lugar, habla la cuestión de la tradición y formación del docente. Bueno, nos habla sobre todo en este caso la reforma educativa en España, pero bueno, en nuestro país también tuvimos en la década de los 90 toda una reestructuración educativa, y cómo la historia aparece como una información acabada, no como una historia en construcción, no como una ciencia social que tiene técnicas y herramientas y diferentes metodologías para investigar y para enseñar. Ahí, bueno, hablamos de la actividad didáctica, ya que explica que en este nivel secundario, sobre todo, la función, fundamentalmente se usa el libro de texto para explicar y dar cuenta de los diferentes relatos históricos. No se reflexiona, no se investiga, y después, bueno, en tercer lugar va a hablar de la interpretación histórica. Nos hablan los autores como los docentes, bueno, los historiadores se reconocen dentro de diferentes lineamientos historiográficos, pero cuando se va a dar la cuestión a nivel áulica, suele prevalecer esta visión de la historia como una cuestión acabada, la historia a través de la reproducción de ciertos hechos, a través de los libros de textos y demás. Luego, bueno, va a ser, como le estaba explicando, las dificultades vinculadas a la naturaleza de la historia como ciencia social. Va a determinar unas dificultades de tipo general y unas dificultades de tipo específica. Cuando habla de tipo natural, va a tomar la cuestión de la naturaleza de la historia como una ciencia social. Cómo va a suponer, en lo que es, bueno, el inicio del nivel secundario, la conformación de un pensamiento de tipo más abstracto y formal en cuanto a las terminologías por ahí de tipo histórico, a los términos de tipo histórico, y cómo es necesario adecuar, adaptar para los niños, para los adolescentes de cierta edad. Cómo es necesario aislar información, cómo se suele aislar cierta información. Bueno, me venía también esta cuestión, como el 25 de mayo siempre se lo tomó como un hecho puntual, sin tomar en cuenta todo el dinamismo social, cultural que significa ese hecho en sí, y cómo no darnos cuenta de los diferentes entramados de relaciones que se van estableciendo. Después, otro problema es la cuestión de que se reproduce, no podemos reproducir los hechos. Nos diferencia de otras disciplinas como la física, la química, el hecho de que no podemos reproducir en un laboratorio un hecho histórico en sí. No podemos ver en un laboratorio, por ejemplo, la Revolución Francesa o la Revolución Industrial. Significa que tenemos que recurrir a diferentes fuentes, sobre todo bibliográfica, a la cuestión arqueológica, y para ello es necesario un tipo de especialización técnica.
que por ahí supone, bueno, cierto tiempo, cierta práctica, que por ahí no cuentan los alumnos en el tiempo en el tiempo áulico. Y por otro, bueno, y en tercer lugar, nos avisa esta cuestión de que no todos los historiadores tienen la misma definición y caracterización de la historia como ciencia social. Esta idea de las diferentes corrientes historiográficas, las diferentes formas de ver la historia, por ejemplo, algunos pueden tener una visión más marxista, otra más positivista, y por ahí no hay cierto acuerdo sobre la cuestión histórica. Luego nos va a hablar de la cuestión de las dificultades específicas, nos va a hablar, bueno, la cuestión de los conceptos históricos, el aprendizaje de los conceptos históricos, la cuestión de esto, primero, bueno, la cuestión del pensamiento abstracto más formal, y por otro lado, la cuestión, por ejemplo, da el texto un ejemplo de la idea del rey. El rey, por los jóvenes, generalmente está asociado a la idea que dan los medios de comunicación, por ejemplo, de un hombre joven, exitoso en el deporte, con una familia constituida, o por ejemplo, bueno, me estaba pensando otro ejemplo, es lo que dan los videojuegos actualmente sobre los juegos, sobre todo de la Edad Media, donde se ve una cierta visión de reyes, dejándose de lado, por ejemplo, los reyes hititas, los reyes de la edad antigua y demás. Por otro índice que analiza es la cuestión del tema del tiempo y las concepciones temporales. Diferencia dos tipos de tiempo, el tiempo cronológico y el tiempo de tipo histórico. Para conocer el tipo cronológico es necesario tener un cierto adiestramiento, puede causar cierta dificultad el paso de una época a otra, de una edad a otra, de antes de Cristo a después de Cristo, y lo que se diferencia y lo que resalta es que es algo que es continuo. En cambio, el tiempo de tipo histórico supone un mayor problema poder diferenciarlo, ya que se trata de un tiempo de tipo social. El autor nos da el ejemplo, la diferenciación entre el tiempo, de lo que es el tiempo social en las sociedades de tipos rurales y en las sociedades de tipo industriales. Existe diferentes formas en función de los contextos, como vemos. Va a ser discontinuo y va a complicar el trabajo de representar a los fenómenos. Luego, bueno, como hablamos antes, la cuestión de las causas y la causalidad y la multicausalidad de la explicación histórica. Muchas veces no consideran los elementos, las causas de tipo estructurales de cada hecho histórico. Solo informan un hecho particular. Por ejemplo, la Revolución de Mayo. Bueno, se conformó el primer gobierno patrio. Pero bueno, ¿cuáles fueron las causas? Bucear, profundizar la cuestión de las causas locales, las causas internacionales. Se va perdiendo la cuestión esta de la historia como una disciplina científica, como un conocimiento científico, o como materia educativa, y es necesario para ello establecer diferentes dispositivos o estrategias didácticas para poder comprender esta complejidad. Y en tercer lugar nos habla la cuestión de la localización e identificación de los espacios culturales. Esta cuestión nos habla una confusión entre las diferentes unidades territoriales, por ejemplo, del pasado y del presente. El autor nos da el ejemplo de Italia. Como Italia explotó la unidad y tenemos que tener en cuenta que no era lo mismo la República Romana, el Imperio Romano, a lo que es actualmente Italia, y que suele verse una visión sobre todo de tipo eurocentrista para analizar otro tipo de sociedades. Por ahí no podemos identificar su localización, sobre todo de tipo geográfica, ya que desconocemos su existencia. Nos daba, por ejemplo, ahí se suele homogeneizar, por ejemplo, ella decía las cuestiones arqueológicas de las invasiones en España de los godos
de los moros, y como que se los suele tomar, no se los suele analizar diferenciado de la cultura romana en sí. Siempre se está centrada en la historia más próxima y no se profundiza en el estudio de la misma. Lo que nos plantea el autor, que es necesario superar estos problemas actuales para tratar de superar una visión escolástica, como decía, repetitiva, de tipo, ahora no me sale la palabra, para tratar de imponer nuevas innovaciones de tipo educativa en la enseñanza de la historia. Natalia, el autor que tú has trabajado. Ay, profe, no me acuerdo, ya me fijo. Un segundito. Ya me fijo, profe. Joaquín Prat. Joaquín Prat. Bien, eso es todo, Natalia. Natalia, en la última parte, cuando tú hablas sobre la observación de cuál es la problemática para la enseñanza de la historia, por favor, formúlala nuevamente. ¿Cuál es el eje central que tiene Prat, que enuncia Prat? Lo que él plantea es tratar de superar esta visión memorística, escolástica. Sobre todo él dice que se aprende lo que dicen los textos, o sea, no se la toma como una ciencia, se la toma como una ciencia social acabada, un proceso de construcción. Natalia, ¿no será que no es escolástica sino escolar? ¿Es una visión escolar? ¿Es el formato escolar de la enseñanza? Cuasi escolástica, no, el autor dice cuasi escolástica. Escolástica, perfecto. Bien, ¿quién continúa luego de Natalia? Juan Miguel, Renzo, Dana. Yo, profe, ¿puede ser? Bueno, buenas tardes, Renzo, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, no estoy en computadora, estoy en teléfono en estos momentos. Pero se te ve extraordinariamente bien. Profe, yo voy a invertir la cámara. No tengo acá en el teléfono el PowerPoint, pero lo tengo en un cuadro acá en papel. ¿Puede ser que lo pueda mostrar? Sí, totalmente. Voy a invertir la cámara un segundo. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, en el video que yo trabajé es el video sobre la enseñanza de la historia y las TIC con María Ernestina Alonso y Cecilia Zagal. Nosotros, al enseñar la historia y a más incluir las TIC, nosotros tenemos que saber cómo utilizarlas con los contenidos digitales que nos vamos a proporcionarle nosotros al alumno y que vamos a utilizar nosotros los docentes. ¿Por qué? Porque a través de los contenidos digitales, a través de la tecnología, a través del tiempo y el lugar, nosotros tenemos una mejor disposición para lo que son las tablets, los teléfonos, las computadoras, de cómo nosotros los estamos utilizando para desarrollar las actividades, los temas, los contenidos. Y esto, como lo dicen en el video, es un aula aumentada. ¿Por qué? Porque es una propuesta de aumentar, de combinar lo que es el encuentro personal de los alumnos más lo que son las aulas virtuales. Nosotros, o yo destaco lo que son las nuevas enseñanzas a partir del 2010, es lo que es la mayor predisposición hacia las TIC en un mundo educativo, lo que son las TIC en la política del Estado, las TIC como una herramienta para la inclusión, las TIC como una herramienta para poder enseñar, para el aprendizaje, o también como políticas de Estado con los instrumentos de la igualdad y poder superar las distintas brechas educativas. Y por último, las nuevas formas de poder procesar las informaciones. ¿Por qué? Porque con las TIC nosotros generamos una nueva forma de enseñar a través de las informaciones, a través del trabajo interdisciplinario, a través de los proyectos, las acciones, sino también de las vinculaciones del aprendizaje formal e informal. ¿Por qué?
porque nosotros trabajamos a través de los modelos que están en un cambio continuo. Nosotros tenemos un modelo sostenible, que es el de la enseñanza. Nosotros los docentes nos tenemos que adecuar a cómo nosotros vamos a enseñar a través de la tecnología en este tiempo de pandemia. Más que todo, nosotros estamos aprendiendo a usar estas TIC. Nosotros, como dice Inés Dulce, está definido tanto en su estructura material como también en las formas de la interacción. ¿Por qué? Porque no solo es un eje de interacción, sino que está controlado por un profesor, sino una comunicación múltiple. Esto quiere decir de que nosotros estamos redefiniendo las estructuras escolares, educativas. Nosotros nos estamos redefiniendo nuevamente a través de las nuevas tecnologías, a través de los nuevos métodos de enseñanza que nosotros estamos planteándole al alumno. ¿Por qué? Porque ahora las posibilidades hay de mayor conexión para los expertos, los recursos, los líderes, los jefes, o las ideas para que nosotros podamos ayudar a las personas, ayudar a darle un mejor acceso a la cultura, según Dan Ellerton. Pero nosotros tenemos que recalcar lo que es lo importante, que es tratar de vincularse a la comunidad virtual, a un entorno personales de aprendizaje por los distintos conocimientos que van circulando de las informaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera de aprender. Acá lo que es el PLE, esto quiere decir que es el entorno de personal de aprendizaje, es la colección de la autodefinido de los servicios, de las herramientas y los dispositivos que ayuda a los distintos estudiantes a poder crear redes personales a través de los conocimientos que nosotros estamos poniendo en común a través de lo que son los nodos de conocimientos tácticos, como las personas, y los nodos de conocimiento explícito, que es la información. Nosotros, a través de lo que es el siglo XXI, nosotros contenidos digitales que vamos a trabajar en lo que son los archivos, lo que nosotros podemos publicar, o lo que puede ver el alumno, o mejorar a partir de la palabra del otro. Porque las características del contenido digital es en lo circular, donde puede ser lo público, lo que se puede publicar, lo que puede calificarse, lo que puede articularse, plantearse, resolverse. Y a través de la plataforma del trabajo nosotros tenemos un mejor contenido para poder mezclar los temas, los contenidos, para poder hacer un mejor espacio de trabajo para que los docentes, los alumnos y las familias puedan desarrollar estos temas, estos contenidos que estamos viendo a través de estas nuevas tecnologías. Porque es importante que a través de las secuencias, a través de las articulaciones, nosotros tenemos como objetivo el aprendizaje. Y ninguno de los objetivos, como los que son las páginas web o lo que son las multimedia, propone en sí una práctica educativa, sino es mejor dicho, un uso. Nosotros tenemos lo que es el aula aumentada y lo que es el docente como DJ. Nosotros tenemos un objetivo en un espacio comunicativo, en las circunstancias de los saberes, que como el docente es el creador de los conocimientos, con las posibilidades de poder dividir y poder explicar los conocimientos. Yo señalo acá 10 contenidos que se ven en lo que es el aula aumentada, lo que es la guía, el material de lectura, el material de referencia para seguir leyendo, los videos, las exposiciones en video, el material sobre los temas vinculados o casualmente en las clases virtuales o presenciales, los trabajos prácticos, las fotografías del aula, materiales del tema que nosotros vamos a incursionar, y por último las autoevaluaciones que el docente y los alumnos tenemos que hacernos. Porque nosotros tenemos una forma de trabajar los contenidos digitales en una aula aumentada. ¿Por qué? Porque es un espacio comunicativo y de circulación de los saberes. Nosotros tenemos, como el docente aumentado, somos los creadores de los conocimientos, las posibilidades de multiplicar los conocimientos, los saberes,
pero a través de la historia nosotros vemos las enseñanzas que podemos darle al alumno para que podamos explicar el pasado, poder comprender el presente y proyectar un mejor futuro. Nosotros vemos lo que es la dimensión de la realidad, lo que es el plano económico, el plano social, el plano político, institucional y jurídico, y por último el plano ideológico y cultural que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a través de lo que es el aula aumentada, los docentes aumentados, nosotros vemos cómo vamos desarrollando el tema. Para ir cerrando, ¿se ve ahí? Sí. Bueno, yo dije antes que el docente es un DJ. ¿Por qué? Porque el docente imparte el conocimiento, sabe cómo dividirlo o multiplicarlo. Nosotros tenemos que entender el pasado para ver un presente, y este presente nosotros tenemos que entender el pasado, cuáles fueron los sucesos que ocurrieron, cuáles son las repercusiones para un presente y poder proyectar un mejor futuro. Yo estoy haciendo una investigación a partir de lo que son los dinteles de las puertas, como vemos acá en las fotos acá atrás. Acá hay pequeños símbolos masónicos de lo que había en Catamarca. ¿Por qué? Porque esto empezó a través de lo que leí en el libro Bajo el bronce de Carlos Gallo, y de que había distintos símbolos masónicos, y empecé a hacer una pequeña investigación sobre el tema. Por ejemplo, en los dinteles masónicos está la doble T griega, que tiene como nombre el Taú. Acá en esta foto estamos viendo a una familia, a la madre y al niño, y atrás vemos una pequeña estructura piramidal, un pequeño obelisco. Eso era lo que era antes en la Plaza 25 de Mayo. Ahí había una pirámide. Hace muchísimos años, antes de que pusieran la estatua de San Martín, había una pirámide ahí, masónica. Y por último, vemos la última foto, que son los dinteles de las puertas, que a través de la investigación esta, yo veo cómo continúa la investigación a través de fotografía, a través de archivos, o a través de los diarios, a través de la hemeroteca. Yo voy investigando cómo poder seguir desarrollando este tema, cómo seguir desarrollando esta investigación. Porque como el contenido es un círculo, nosotros, el docente, tiene que ser un DJ. ¿Eso es todo? Ajá, ven, finalmente, Renzo, da vuelta la cámara de tu cel. Sí, un segundo. Ahí ¿Sí? está. Me gustó, me encantó. Sobre todo esta apreciación con relación a que tenemos un aula aumentada y tenemos un docente aumentado, un docente youtuber, diría, más allá de ser DJ, que es el que va combinando diferentes estrategias para poder atraer la atención y generar esto que es una intervención pedagógica a través de los medios de comunicación, una plataforma privilegiada, digamos, para contacto, que es la de Meet o la de Zoom, la que fuere, o la que tú elijas, porque podemos utilizar la plataforma de YouTube también. Cuando nosotros trabajamos con video, cuando hacemos una investigación o preparamos un material para exponer, en el caso del texto, es el libro de texto con el que se ha manejado Natalia, y tú te has manejado con un tipo de archivo de video a imagen, pero que tiene contenido, más allá de la definición de contenido que tienen las propias plataformas, donde cualquiera puede incursionar y generar su propio contenido, y la amplitud del término contenido no se circunscribe a lo que nosotros llamamos pedagógicamente contenido. Pero cuando baja una conferencia, una exposición, una presentación de un libro de un profesor, en este caso para nosotros de historia,
Ese es un contenido en particular. Su formato es distinto. Es imagen, imagen y sonido. Y en cambio solamente tenía Natalia texto. Son dos tipos de registros para poder hacer una profundización sobre el campo de didáctica de la historia. Perfecto, Renzo. Felicitaciones. Juan Manuel, ¿estás ahí? Muchísimas gracias. De nada, Juan Manuel, Juan Miguel, perdón. Y Dana, ¿Dana estás ahí? Sí, profe, acá estoy. Sí, profe. Bien, ¿quién de ustedes continúa? Como deseen. A ver, Juan Miguel, ¿dónde andas? A ver si nos conocemos, porque tal vez ustedes me conozcan a mí. Yo los conocí a ustedes a través de los videos que enviaron para mí, para la primera participación dentro del campo de la práctica. Y ahora os veo, no los había visto nunca. Ya han llegado a tercero. ¿En qué año ingresaron al primer año? ¿De qué corte son? ¿2019, 2018? Estás muteada, Dana. Estás muteado. Ah, sí, perdón. Yo ingresé en el 2019. Bien, y Juan. Yo ingresé cuando recién salió la carrera de historia acá en Piedra Blanca. No recuerdo qué año, pero bueno, por diferentes motivos. 2017, 2018. Creo que ¿Sos de sí. Bien. ¿Y Natalia, de qué año sos? ¿Natalia? ¿Me escuchas, Natalia? ¿De qué año has ingresado, Natalia, a la carrera? 2019. Sí. Bien. Son nuevos, no tuve el placer de verlos nunca. Bueno, porque pasamos un año y después ya pasamos a la virtualidad total. O sea, la corte de ustedes está llegando a tercero en tiempo y forma. Más o menos. Más o menos, sí. Natalia, Dana y Juan son del 19, no, él es del 18. ¿Y Renzo de qué año? ¿18? 18. ¿Del año 18? Del 18. Bueno, no tenemos a nadie más, nos faltan dos compañeros de ustedes. ¿Quiénes son los compañeros que están faltando? Uno se Bueno, llama... Sí. Bueno, que es mi hermano, que él no se Sí. pudo conectar. Sí, pero se va a tener que poder conectar el lunes que viene. Bien, Juan Miguel, ¿qué material te ha tocado para trabajar? Juan, ¿Cómo, profe, no se escuchó, no? ¿qué material te ha tocado para trabajar? Bueno, a mí me tocó de los textos, sería el último. Perfecto. A ver entonces, demos comienzo. Bueno, el estudio de la historia local como opción didáctica, ¿no? Destruir o explicar la historia. Sí. Bueno, el texto habla cómo se toma a la historia local como una herramienta para poder enseñar historia, ¿sí? como didáctico, algo para poder enseñar la historia. Hace un recorrido primero por la historia, de cómo fue usándose a la historia local, hace referencia, bueno, que ya está prescrito, bueno, en lo que es la currícula de la historia, pero que anteriormente se la usaba, acá, bueno, el autor dice de que se la usaba como para salir del aburrimiento de lo que era la historia común. Bueno, también dice, bueno, está el tema de, puede haber, ¿cómo se llama?, un mal uso, dice, de la historia local, que puede llevar a no construir el conocimiento de la historia, o bien también hacer, ¿cómo se llama?, una sopa de anécdotas. Bueno, hay un debate, bueno, en lo que es la historia, bueno, entre la historia local y lo que vendría a ser la historia general. No sé si está bien la palabra que uso. Por ejemplo, acá citan a unos autores, por ejemplo, John Dewey, que él dice que es necesario el uso de la historia local en el nivel primario
más que todo dice por la edad que comprenda, que está en el eje B, los niños, que comprender son hechos cercanos, o sea que el niño va a poder comprender la historia de lo que son hechos cercanos, así que asimila su entorno, sería. Después hay otro que, un alemán que dice, Richard, no me sale bien el nombre, Seifer, que él dice, bueno, que también es importante el uso de la historia local, pero que bien relacionarla con la historia nacional, para de ese modo construir un patriotismo, un sentimiento hacia su nación, hacia su patria. Si no me equivoco, creo que estaba hablando de eso la primera alumna, en una parte habló de eso. Natalia. Exactamente, sí, creo que algo de eso dijo. Y aparece también el profesor francés Roger Cousinet, que dice, bueno, él reserva este uso de la historia local en las aulas. Dice, bueno, que en contradicción a Richard Seifer, dice de que este uso no va a llevar a un patriotismo, a una construcción de nacionalismo, a un sentimiento de nación. No, bueno. Los defensores de esta historia local, ellos, por ejemplo, citan acá a Piaget, ellos citan a Piaget haciendo referencia a que en la edad del eje B, el niño el alumno se encuentra en la edad de poder asimilar todo lo cercano, o sea que lo cercano va a ser significativo para él. Es lo que yo entendí lo que quiere decir cuando estos defensores de la historia local, citan a Piaget. Estamos hablando cercano en lo que tiene que ver como entorno de aprendizaje, no porque en entorno de aprendizaje, perfecto, porque no cercano en el tiempo. Acuérdate que ustedes historiadores tienen criterios para denominar lo que es historia, cuándo es que se ha convertido un hecho o un evento en algo histórico y que forma parte de la línea histórica que se cuenta. Debe pasar más o menos 10 o 15 años de un evento para que ese evento sea tomado en cuenta como historia. Entonces no es cercano en el tiempo, ¿se entiende? Es el entorno. Es decir, ese entorno puede estar lejano en siglos. Es lo mismo que hace referencia Renzo hace un momento. La Plaza 25 de Mayo, donde está la estatua de San Martín, la nuestra, la que está acá, frente a la plaza, antes tenía como un obelisco. Yo diría que más que un obelisco, miremoslo en la fotografía, que bueno, el 25 de agosto se hace muy comunes. ¿Qué es lo que había y qué evento histórico